pero ya le invito a Ariel y a David, ellos son del grupo OLAM, que es fantástico porque van a complementar un poco lo que Manu venía a contarnos sobre su experiencia. Por favor, pasen. Y que tiene que ver cómo construir. Ustedes tienen en el programa inclusive qué es lo que quieren contarnos, cómo convertir en una cuestión más atractiva la industria que están desarrollando, la idea que pretenden instalar, el proyecto en el que están trabajando y sobre todo, como les decía al inicio, ese negocio con el que quieren ganar plata. Así que bienvenidos, pónganse cómodos, adelante. Gracias, gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos? 15 minutos. No, mentira. Sí. Bueno, me dice 20. Bueno, vamos a hacer a toda bala. Bueno, básicamente nuestra charla tenía que ver con vender con tecnología, y en el camino nos empezamos a cuestionar un poco. ¿Vender con tecnología? ¿Realmente tecnología es la única, la solución mágica para las ventas? Y ahí empezamos a desarrollar un poco todo este tema. Porque lo que vemos es que muchas veces las empresas las instituciones empiezan a pensar de que teniendo un poco de tecnología o teniendo tecnología, mágicamente todo se va a ordenar y los astros se van a alinear. Entonces, arranquemos. Esto es acá, donde estamos. Hace unos años, mucho verde, muy pocos edificios, vino la disrupción. En poco tiempo esto cambió, es el eje corporativo. Estamos en el lugar, creo yo, donde se hacen la mayor cantidad de negocios en nuestro país, en nuestra ciudad particularmente, y donde los ejecutivos de toda la región y de todo el mundo primero vienen, ¿verdad? Llegó a ser, creo yo que es el lugar donde más negocios se realizan. Evidentemente también la región está pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Eso hace que haya competencia, no solamente de nuevos recursos humanos que se están viniendo a Paraguay, sino de empresas internacionales que se están estableciendo. Y hoy me pasó algo muy curioso. Yo recibí una llamada al mediodía de España pidiéndome prestar un servicio y representar un producto. Básicamente pues las empresas españolas, una empresa española X se está estableciendo en el país, ¿verdad? Y este partner de Microsoft, en este caso una empresa multinacional, tiene una solución que está buscando esta empresa que se está instalando acá. Entonces tenemos una disrupción total que está en nosotros, el poder aprovechar el momento. Está en el momento justo, en el momento indicado y listo, porque no es solamente estar, sino que hay que estar listo. Bueno, avancemos. Desafío de las organizaciones. Y cuando hablamos de organizaciones, muchas veces entramos con el tema. Nosotros particularmente el Grupo LAM trabajamos con corporaciones, o sea, empresas comerciales, educativas y también gobierno. Entonces muchas veces tenemos reuniones y cuando empezamos a hablar nos dicen, sí, pero esa no es mi área porque mi empresa es muy particular y tiene cosas muy particulares que gobierno, educación o comercial no tienen. Nosotros básicamente lo que tratamos es de buscar todo lo que tiene que ver, todas las similitudes entre las empresas o entre las organizaciones y a partir de ahí empezar a construir. Todas las organizaciones tienen problemas de falta de personal calificado, a veces no tienen objetivos o les cuesta atraer el talento o mantener la reputación. Todas tienen ese problema, no importa a qué rubro se dedican. El 80% de los problemas muchas veces son compartidos y hay un 20% que sí es muy específico de cada rubro, ¿verdad? Pero nosotros trabajamos en ese 80% que es el compartido. Sí, Teisa estuvo hablando de algo muy importante que es la seguridad. Evidentemente da toda una charla hablar de la seguridad. La seguridad, por ejemplo, está vinculada a lo de mantener la reputación. O sea, imaginémonos un sitio de e-commerce que difícilmente uno quiera poner su información financiera ahí, ¿verdad? Entonces, nosotros entendemos desde el Grupo LAM que la seguridad no es un producto, es un servicio continuo, ¿verdad? Donde están involucrados tecnología, personas, procesos. Como dijo Ariel, muchas organizaciones, por más que sean organizaciones, me refiero a empresas privadas, gobiernos o educativas, tienen objetivos similares y problemas similares. Entonces lo que hicimos a través de estos últimos años es tratar de organizar y recopilar, digamos, los desafíos más comunes que existen entre ellos, ¿verdad? Y lo que queremos hablar por el escaso tiempo que tenemos son de tres específicas que están
marcadas ahí en negrito. No es escaso, escasísimo tiempo que tenemos. Bueno, vamos rápido. Servicio al cliente. Anteriormente el tema del servicio al cliente era boca en boca. Había empresas muy bien definidas que se dedicaban a hacer ciertas cosas, tenían el poder de hacer la inversión de publicitaria en canales, en radios, y esas empresas tenían muy poca competencia, estaba bien establecido el mercado. Hoy en día, con el tema de las redes sociales, cualquiera de nosotros, sin tener siquiera una empresa establecida, un RUC o lo que sea, puede abrir una página en Instagram o en Facebook y ya empieza a vender. Ocurre o sea, mucho con los vendedores de auto, vendedores de auto, vendedores de sushi, vendedores de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, hoy en día cualquiera puede, con relativamente poca inversión, relativamente poco conocimiento o poca inversión de tiempo y de dinero, puede ya tener su página y empezar a vender. Algo muy importante que dijo Manuel es que en los medios tradicionales uno difícilmente puede medir el alcance. En redes sociales uno tiene herramientas que pueden medir qué alcance está teniendo, qué persona o qué franja de edad, qué zona. Entonces puedo medir y puedo adaptar mis ofertas con mis servicios. Viendo, y esta es la parte. Otro desafío común que encontramos bastante en los clientes son las islas de información. ¿A qué me refiero a las islas de información? No solamente a los sistemas informáticos o los datos que puedan haber en una empresa, sino muchas veces procesos que se hacen de forma manual y que no están documentados. Nuestro gran desafío siempre como empresa de consultoría es tratar de unir estas islas de información. O sea, imagínense que un directorio de una empresa quiere un tablero de diligencia de negocio, pero los sistemas no están conectados. O sea, hay vendedores del equipo comercial que están vendiendo productos que ni siquiera puede que estén en su bodega o en el depósito. O sea, entonces este es un gran desafío. Ariel, ¿me puedes ayudar dando más ejemplos? ¿Algún otro ejemplo? Que quieran tener algún tipo de información y no están los datos, no están normalizados los datos, no hay carga de datos. El departamento que es el encargado de cargar la información le da enter y deja todo en blanco, y después sobre eso no se puede tomar ninguna decisión o generar algún tipo de soluciones, ¿verdad? Entonces, lo primero es empezar a unir, y esto no solamente a nivel de departamento, sino también puede ser a nivel de herramientas y también puede ser a nivel de visiones. O sea, muchas veces la visión del departamento comercial es uno y la visión de logística es otra, y no se hablan entre sí. Entonces, eso también es un problema que vemos que se enfrentan varias veces en varios lugares las empresas, y empresas que normalmente, y particularmente en nuestro país, empresas familiares que iniciaron chiquititas y fueron creciendo en forma exponencial y quieren manejarse de la misma manera que cuando iniciaron, donde todos se conocían, capaz que eran luego primo, pariente entre ellos, y cuando ya tienen diferentes sucursales, son muy grandes y tienen que empezar a trabajar a nivel de roles y otros niveles de interacción. El caso más común de normalización de datos, por ejemplo, hay un David Aponte con número de cédula con punto, otro con guión, otro con... No están normalizados los datos, entonces es muy difícil dar información relevante al negocio, si es que tenemos que, es un desafío que hay que trabajar. El otro es abrazar el cambio constante. Y bueno, este sí que es un tema en el que estamos todos metidos, ¿verdad? Realmente dieron el ejemplo de Netflix, pero hoy en día la apuesta sube, porque hoy en día tenemos Netflix, tenemos Amazon Prime, ayer se lanzó Disney Plus, tenemos Apple TV más, entonces ya no es más solo Netflix, ya hay que empezar a tener una cantidad de nuevas, o tenemos en el mercado una cantidad de nuevas soluciones. Entonces no es que solamente me pongo nervioso porque no anda mi Netflix, sino que no me andan las otras cuentas también. Entonces todo va cambiando. Hace qué sé yo, no sé, 3 o 4 años Netflix no estaba tan metido con nosotros como está hoy. No sabemos qué va a haber dentro de 2 o 3 años para adelante. Ese es el tema. Entonces el entrenamiento que tenemos que tener, o el entrenamiento que ya tenemos hoy en día para transformarnos en todo este tipo de cosas, yo no sé si lo tenemos dentro de las empresas. O sea, afuera nosotros somos capaces en nuestro día a día de dejar de usar Skype, que hace 3 años era el estándar, y empezar a usar WhatsApp, y dejar de usar WhatsApp y empezar a buscar, porque hubo algún problema, nos migramos todo a Telegram.
Y así, vamos, sin problemas, somos muy maleables, pero la empresa no. Y la empresa es casi más ágil, lo que exigen los clientes es casi más ágil que lo que nosotros usamos en nuestro día a día. Y en nuestra empresa, escuché también decir de que muchas veces el problema es las diferentes generaciones. Pero mi mamá usa Facebook y mi hijo ya no usa Facebook, pero ahí no hay problema de generaciones para ese tipo de cosas. Y para eso mismo en la empresa sí hay problema de generaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo podemos integrar todo eso al área empresarial? En eso estamos siendo así de ágiles dentro de nuestras empresas. Así mismo. Ariel, pero todo esto se escucha genial. Ojalá hubiese una manera sencilla de explicarlo. Y bueno, y es planificación. Y básicamente tiene mucho que ver, muchísimo que ver con la visión que se tenga desde el CEO, desde la alta gerencia, y a partir de ahí empezar a construir objetivos, empezar a tener procesos claros, a tener personas entrenadas. Y cuando hablo de personas entrenadas me quisiera detener un poco, porque no es personas que hacen cursos, no son personas que hacen capacitaciones o que pasan un examen, son personas que están preparadas para este cambio, para dirigir, que tienen habilidades blandas, que tienen capacidad de liderazgo, que tienen actitud, que tienen capacidad de desaprender y reaprender cosas nuevas. Eso es lo difícil, eso es lo complicado. Entonces muchas veces, y por último o casi último, tenemos el tema de la tecnología. Lo que pasa es que muchas veces ponemos al revés, ponemos la tecnología y a partir de ahí queremos construir, y no se construye porque... al cimiento del objetivo y de los procesos claros que quiero lograr. Siempre me llamó la atención que se dice que se habla de Amazon y Amazon y Amazon y Amazon, pero Amazon existió hace mucho tiempo en los Estados Unidos o en otra cultura. Lo que pasa es que antes venía un catálogo así de gordo, vos veías en lo que te gustaba, el código, ponías un cheque en un sobre, te ibas al buzón ese que se levantaba la banderita y después te llegaba el producto, ¿verdad? Lo que se hizo fue, se sofisticó el proceso que ya existía, y nosotros muchas veces ahora estamos empezando a generar el proceso que no existe. Entonces, ese de repente es la disrupción que estamos teniendo, donde empresas que no tienen gestión de procesos o no tienen automatizado eso o no tienen definido eso, no tienen los roles, entonces crecieron de una manera tan rápida, y esto es lo que muchas veces ocurre. Una de las herramientas con las cuales nosotros trabajamos, que es el CRM, que es la gestión de los clientes, suelo decir siempre en las reuniones, el CRM no es una herramienta tecnológica o no es un proyecto tecnológico. El CRM es un proyecto político, es un proyecto donde la alta gerencia tiene que definir hacia acá vamos y por estas razones vamos hacia acá y por estas razones es bueno usar. Y a partir de ahí se tiene que construir, pero sí, uno y ahora vamos a la siguiente slide. Vamos a tener una cultura empresarial donde por un lado está la cultura, la misión, hacia allá vamos a ir todos, sí, qué sé yo, pero por otro lado hay una contracultura, que es lo que muchas veces ocurre con nuestros proyectos tecnológicos. Entonces lo que ocurre es, evidentemente, cuál es el que va a tener más peso, cuál es el que va a tener más fuerza, la contracultura, toda la parte que no se ve. Muchas veces esa contracultura tiene que ver porque no hay una visión desde abajo, de la propia dirección de la compañía. Eso es lo que nosotros fuimos viendo, o hay una escasa comunicación interna, que es otro problema. Con todo esto que nosotros fuimos aprendiendo y que fuimos relevando con los clientes en base a proyectos, estamos, porque esto está en proceso realmente, generando un marco de trabajo, un framework se llama en nuestra jerga, ¿verdad? Un marco de trabajo donde la idea es presentar un poco la cultura empresarial y personal y de personas, generar procesos y eso apoyarse en tecnología. ¿Sí? Y eso evidentemente tiene que estar sponsoreado siempre por la alta gerencia. Apoyados en tecnología, ¿por qué? Porque nos permite ser más ágiles
y también nos permiten implementar tecnologías emergentes como inteligencia artificial para analizar el comportamiento del cliente u otras caras que quiera. Pero lo más importante es que la tecnología a través de tableros o business intelligence o dashboard, como se le conoce en algunas marcas, nos permite realizar mediciones y análisis de comportamiento o análisis de consumo de un servicio para poder mejorar o aplicar. Esto es total ligado y para poder generar innovación o nuevos productos, ¿verdad? Básicamente este es un framework que nosotros mismos lo estamos consumiendo dentro de la empresa, son las dos empresas, Ariel, tanto en Olam como nosotros en Lovin. Y en realidad es un marco de trabajo, como dijo Ariel, en constante desenvolvimiento. A medida que vamos trabajando en diferentes industrias, lo vamos adaptando. Y es un concepto que, si ven, tiene una flecha que va ligada, o sea, es básicamente un ejercicio continuo que busca siempre ir adaptando el proceso a pos de los beneficios que tenemos abajo, ¿verdad? Que el punto principal es que la experiencia del cliente, la transformación digital busca que la experiencia del cliente sea distinta. Evidentemente las empresas buscan mejorar sus ingresos, su eficiencia y ser menos complejas y más competitivas. No, que básicamente muchas veces lo que se mira es, yo quiero esto. La pregunta, ¿estoy dispuesto a todo esto? Esa es la conversación que tenemos nosotros para arrancar. Sí, normalmente cuando hablamos de muchas empresas, muchos clientes entienden de transformación digital solamente el tercer pilar, que sería comprar tecnología. Pero comprar tecnología, como dijo Ariel en principio, no tiene un fin más que probablemente fracasar si es que no tenemos una cultura que acompañe eso con personas, con procesos. Una de las cosas interesantes también es que cuando tenemos las reuniones es interesante dejar muy bien claro que personas, procesos, tecnología, personas y procesos, la responsabilidad recae, yo diría que el 80% en la empresa y un 20% en nosotros. Nos tienen que proveer las personas capacitadas, nos tienen que proveer las personas interesadas en el proyecto. Los procesos lo tiene que dar, las reglas de negocio lo tiene el cliente, ¿verdad? Y en tecnología sí, en tecnología el 80% de nuestra responsabilidad y el 20% es del lado del cliente, pero muchas veces se compra un proyecto o se implementa un proyecto pensando de que, bueno, listo, ya a partir de ahora yo firmé, el problema es tuyo. No, el problema es nuestro, es en conjunto y tenemos que ambos poner de nuestro lado. Por eso habla arriba mismo de dirección y el acompañamiento. El acompañamiento, en este caso, lo ponemos nosotros, ¿verdad? Quiero que tenemos también una set de partners, un set de partners que trabaja todo lo que es la cultura organizativa. En el caso de que sea una empresa de logística, bueno, tenemos un partner especialista en logística. No somos nosotros especialistas en todo, es imposible ser en Paraguay, somos generalistas normalmente, ¿verdad? Y este framework, como dijo Ariel, está centrado en las personas, pues la persona está en el centro y en mayúscula. Y cambió el paradigma. Cambió el paradigma, hoy en día se habla de valor, emoción, gente, historia, satisfacción. En una de las charlas que asistí se dijo algo que me llamó muchísimo la atención y que es, el cliente siempre tiene la emoción. El cliente, lo que siempre se dice es el cliente siempre tiene la razón. La verdad que el cliente a veces no puede tener la razón, a veces está equivocado, a veces está exigiendo algo que no corresponde, a veces le pifia grande, pero no podemos discutir que el cliente es el que siempre tiene la emoción. Y hoy en día uno de los factores de compra es emocional. A veces somos más costosos, a veces no le vamos a entregar en el tiempo y forma, a veces no llegamos, pero nos compran a nosotros. Y a veces, y por otro lado, muchas veces somos perfectos, ejecutamos todo y tampoco nos compran. ¿Por qué? Porque hay un vínculo emocional o debemos de buscar un vínculo emocional entre la empresa y el cliente y hacia eso apuntamos. Buscamos el cliente muchas veces, o nosotros en las empresas buscamos historias de éxito, nosotros queremos ver cosas nuevas, queremos ver cómo vivió otra persona, cómo le fue, en dónde falló y dónde se corrigió, y eso es lo que quiere ver la gente. Por eso Facebook tiene historia, WhatsApp tiene historia, porque la gente busca historia y no necesariamente descuentos. Entonces esa es la idea. No sé si cumplimos o no, Joel, pero este trabajo que estamos haciendo lo pueden descargar y es parte del trabajo de cómo gestionamos los canales digitales y los no muy digitales. En realidad es parte del framework que
está documentado, lo pueden descargar y ustedes pueden ver cómo nosotros estamos aplicando este framework internamente en ambas empresas. Y bueno, en caso de herrero, cuchillo de hierro reforzado, estamos haciendo lo que vendemos, o sea, consumiendo lo que vendemos. Cambió el mundo, así que tenemos que ayornarnos o nos va a llegar nuestro Uber.